¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a estas pláticas dentro del colectivo Unidos por la Salud Mental. El día de hoy tenemos a una especialista en psiquiatría, que es la doctora Claudia Cruz. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y dentro de varias especialidades que ha hecho, las desarrolló en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Esta plática tiene como fin llegar a esta red de apoyo familiar que son papás, mamás, esposos o esposas de algún paciente psiquiátrico para saber cómo actuar cuando un paciente está a punto de tener una crisis. Esto es muy importante porque el familiar conoce perfectamente a su paciente y sabe cuándo va a entrar en una crisis, y pues para resolver este tipo de dudas y tener más herramientas como familiar de algún paciente psiquiátrico, pues está aquí la doctora Claudia Cruz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta plática. Muchas gracias, Elías, por la invitación y pues yo feliz de participar con ustedes. Cualquier duda estoy abierta. Si quieren interrumpir porque hay algo que no quede claro, que sea muy puntual, pues adelante y lo podemos ir comentando sin problema. Muchas gracias por la invitación y espero que esto nos ayude a aclarar ciertas dudas que luego tenemos, ¿no? Ante estas situaciones de crisis. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las medidas iniciales de cuidado en pacientes con urgencias psiquiátricas. En realidad, les voy a platicar un poco sobre las generalidades de lo que sería una urgencia psiquiátrica y qué tenemos que hacer como familiar o como personal de salud o primer contacto, ¿no? Para el abordaje de una urgencia psiquiátrica, que generalmente las podemos ver como una crisis o como situaciones que muchas veces desconocemos el manejo, nos ponemos angustiados y muchas veces se nos sale de las manos. Entonces, espero que con lo que platiquemos hoy podamos tener un poco más de herramientas para este abordaje. Bueno, o sea, como una generalidad, ya está. Una urgencia psiquiátrica está definida como una situación en la que el trastorno del pensamiento, del afecto o de la conducta son tan disruptivos o son tan intensos que el paciente mismo, la familia o la sociedad consideran que requiere atención inmediata. Entonces, es un evento donde o hay una agudización muy importante de los síntomas o hay una situación de agitación psicomotriz, que más adelante iremos desglosando cada una de ellas, pero que sabemos que no es normal y que algo está pasando que no podemos contener como normalmente lo haríamos. Y que entonces nosotros suponemos que requiere atención. Entonces, esto obviamente lo más extremo sería que estuviera en riesgo la vida del paciente o de alguien más, ¿no? O desde pérdida del estado de alerta o algún síntoma nuevo que nos genere mucha angustia y vamos a ir bien. Ahora, son procesos también que pueden ser de aparición súbita o muy repentina. Generalmente, o sea, cuando hablamos de una crisis como tal, puede ser una instalación de manera casi inmediata o muy rápida y que es imprevisible, aunque más adelante vamos a ver que hay algunos datos que nos pueden avisar o que nos pueden orientar a que posiblemente se pueda ir desencadenando una agudización del padecimiento o una crisis, ¿ok? Entonces, espero que generalmente hay unas alteraciones muy importantes del área psíquica y conductual de la persona. La etiología, y este es el origen de cada crisis o de cada urgencia que se presente, es algo muy variable y eso sí me gustaría que lo tengamos también presente, porque si bien muchos de nuestros pacientes ya tienen un diagnóstico, a lo mejor de un trastorno mental, ¿no? No quiere decir que no se puedan enfermar de algo más, ¿no? O que no puede darles o que no se pueden descompensar de algo metabólico en caso de que lo tengan. Entonces es bien importante no dejar de lado esta parte y saber que si bien tienen un padecimiento mental, no está peleado con poder tener un padecimiento metabólico, un padecimiento infeccioso, y que estas enfermedades, cuando están descontroladas o cuando empieza una agudización o cuando debuta con alguna enfermedad nueva que no sea necesariamente de origen mental, puede darnos síntomas neuropsiquiátricos o síntomas parecidos a los psiquiátricos o un cuadro de agitación, por ejemplo. Entonces,
todo esto tenemos que pensarlo porque al final del día todas estas son enfermedades, ¿no? Y puede ser, o sea, nadie estamos exentos de que nos pase cualquiera de ellas, ¿no? Ahora, las urgencias psiquiátricas pueden presentarse en diferentes condiciones, ¿no? Unas de ellas es que se manifieste una alteración psicológica aguda, donde, como ya les decía, puede ser que tenga a lo mejor un padecimiento como un trastorno de ansiedad de base y de repente presenta una exacerbación. O empieza con ataques de pánico cuando nunca los tuvo, a pesar de tener depresión o a pesar de tener lo que quieran, ¿no? Un trastorno psicótico. Pueden ser también asociados a trastornos adaptativos, que no para todos es lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor para un paciente que es muy vulnerable, una mudanza es suficiente a lo mejor para entrar en crisis, ¿no? Cuando para algún otro a lo mejor no pasa nada con una mudanza y hasta se emociona. Entonces, esto es muy variable y depende de la estructura psíquica y de la personalidad y de las herramientas que cada uno de nosotros tenemos para presentar algún síntoma o alguna crisis o alguna urgencia psiquiátrica. También podemos definir como una urgencia psiquiátrica cuando implica riesgo de daño a la persona misma o a alguien más. A eso se refiere daño personal, sería al paciente mismo, interpersonal a alguien más, ¿no? Entonces aquí puede ser agresión o un cuadro de agitación psicomotriz, un intento suicida, un intento homicida, o sea, estas conductas o estas situaciones de riesgo es una urgencia psiquiátrica inminente. Y también evidenciar un comportamiento desorganizado, que sería a lo mejor la agitación psicomotriz. Generalmente se da en pacientes que tienen psicosis o una agudización de la psicosis o pacientes que entran en delirium, que el delirium generalmente son síntomas psicóticos o de agitación psicomotriz, pero asociado a un desorden metabólico o a alguna infección, no nada más a lo mental, pero también puede poner en riesgo la vida. Bueno, estos datos que les voy a dar ahora, que son síntomas indicadores de que es posible de que pueda entrar en una crisis la persona, son estos. Y estos, como familiares o como pacientes, tenemos que tenerlos como muy al pendiente, porque estos datos que están aquí, muy posiblemente, si uno de ellos se modifica o algo pasa con ellos, podemos esperar en algún momento que pueda darnos una crisis o una exacerbación de los síntomas que normalmente ya podían estar controlados, por ejemplo, o no tan intensos. Uno de ellos, y es de los más importantes, es la falta de sueño. Entonces, si yo empiezo a ver que mi paciente o mi familiar, o yo mismo, empiezo con dificultades para dormir, o si normalmente tengo dificultades para dormir, pero ahora es mucho más marcado y me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, o ya que me dormí, me despierto y me cuesta mucho trabajo volverme a dormir, estoy fatigado durante el día, siento que no es reparador el sueño, esa es una alerta roja, ¿no? Esa es una bandera roja de que algo puede estar pasando y si no atendemos esa dificultad en el sueño en ese momento, posiblemente más adelante pueda tener una exacerbación de los síntomas o entrar en alguna crisis, como podemos definirlo, como una urgencia, ¿sí? Otra, que empecemos a tener dedicación, seamos muy dedicados a situaciones de rituales o a ciertas actividades que normalmente no pasan. Por ejemplo, si normalmente yo me lavo las manos antes de comer y después de ir al baño, a lo mejor ahora empiezo a lavarme por todo y empiezo a perder mucho tiempo en una misma conducta que normalmente no pasaba. O empiezo a aislarme, ¿no? Y entonces ya no me empiezo a aislar, 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 dejo de convivir lo que normalmente o en la basal normal haría. O sea, son datos que a lo mejor pueden ser no tan marcados, pero que tenemos que tener muy alertos. O sea, si empiezo a notar algún cambio conductual o que empieza a tener algún tipo de ritual que no hacía tanto o que se empieza a exacerbar una conducta que normalmente hace, pero que ahora le lleva mucho más tiempo, puede ser un dato de alerta porque algo está pasando. O sea, quizás se está desajustando el tratamiento, quizá entro en una crisis amorosa, quizá, o sea,
lo que sea, pero eso puede ser una causa de que más adelante se descompense el padecimiento y nos presente una urgencia. Desconfianza o susceptibilidad, sobre todo cuando hay pacientes con síntomas psicóticos, ¿no? Si empiezo a ver que ya no está tan confiado, que empieza a dudar de la comida, o que fácilmente cree que nos estamos burlando de esa persona, o que hablamos mal de él, o lo que sea, cuando normalmente ya era un tema mucho más manejable, también es un dato de alarma para que estemos atentos y veamos qué está pasando. Si esto persiste, o si se exacerba, o si se hace más intenso, entonces, a lo mejor antes de que la crisis se desencadene totalmente o entremos en una urgencia psiquiátrica, a lo mejor vamos con el doctor o le hablamos para ver si hacemos algún ajuste al tratamiento o si cambiamos o a ver qué hacemos, ¿no? Cambios repentinos de humor, esto puede ser desde que esté muy feliz y muy eufórico, que hablaríamos a lo mejor de manía, hasta que hay una depresión así de muy intensa, donde no quieren salir de su cuarto, donde no se quieren bañar, o lloran todo el tiempo, o mucha irritabilidad y mucho enojo, o sea, más de lo normal, que no toleran nada, ¿no? O sea, que todo es molestia, que todo es enojo, que todo nos cae mal. A lo mejor también son datos que nosotros como familiares o como pacientes podríamos ir detectando, sobre todo, pues esto que les digo, yo sé que a lo mejor no es fácil, ¿no? Pero sí puede ser más fácil de detectar si lo conocemos, ¿no? Y esta información es para que ustedes lo conozcan y sepan que eso existe, y si vemos algo, claro, o sea, la doctora dijo que esto podía ser un dato, mejor lo reviso, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a esperar a que sea una crisis, pero pues algo está pasando. También un dato que es súper importante y que sí es muy significativo con nuestros pacientes, ¿no? Y nuestros familiares, es la negativa a la toma de los medicamentos, ¿no? O sea, si empiezo a ver que no se lo toma o que tiene alguno de estos datos que estamos hablando y aparte veo que tiene más tabletas de las que ya debería tener para lo que va del mes, por ejemplo, entonces, quizá no se está tomando el medicamento. Hay que indagar, ¿no? Para saber qué está pasando, por qué está o por qué hay ese desajuste. Y en caso de que no se quiera tomar los medicamentos, entonces también es un dato de alarma para que nosotros empecemos a actuar. Ahora, los elementos de una urgencia psiquiátrica se los resumí así como como para tenerlo muy contundente, ¿no? El paciente necesita, cuando un paciente presenta una urgencia psiquiátrica, lo que necesita el paciente es determinar muy bien el cuadro clínico, hay que estudiarlo cuidadosamente, hay que realizar los exámenes pertinentes de rutina, tanto físicos como del laboratorio, y obviamente ofrecer el tratamiento necesario, que puede ir desde un ajuste de tratamiento farmacológico hasta algún tipo de psicoterapia, a lo mejor si solo se puede ajustar con eso, o quizá o algún tipo de internamiento si es que lo requiere. Obviamente tenemos que evaluar, esto ya sería en mano del clínico, ¿no? O sea, ya sería en el hospital o con el especialista. El ambiente humano circundante también tenemos que tenerlo muy presente, que esto sería sobre todo las redes de apoyo con las que cuenta el paciente, o la familia muchas veces son amigos, ¿no? O sea, con quién cuentan y cómo se desencadena ese entorno o ese ambiente en el que se desarrolla, para saber de qué manera nosotros podemos contenerlo con esas personas que viven con él o que están cerca de, de ese paciente, para ayudarlo a que esta urgencia o esta crisis se resuelva más rápido. ¿Y qué tanto puede influir ese ambiente en el estado del paciente, ¿no? En el bienestar. Obviamente lo físico, ¿no? Hay que evaluar muy bien el estado físico del paciente y cómo acude el paciente o el familiar desde casa a ver si hay alguna situación física que pueda ser de riesgo para el paciente y para el familiar, para saber qué vamos a hacer o qué podemos hacer con eso, que ahorita vamos a ver ciertas sugerencias que les voy a dar para el manejo de esta situación. Y obviamente el médico, ahí ya, o sea, cuando estamos en contacto con el profesional o con el especialista, ya es competencia del médico atender la crisis o la urgencia.
Y eso va a depender mucho, obviamente, de su competencia profesional y de la personalidad que tiene el médico. Que si bien no son determinantes, ¿verdad? O sea, porque pues todos somos diferentes y todos tenemos cualidades distintas a los demás y todos tenemos también defectos. Sí, lo ideal, y generalmente es lo que hace el médico, usa las herramientas en favor del paciente, ¿no? Y del familiar. Entonces ahí es donde como familiares también tenemos que apoyar y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer para que esto funcione más rápido. Ahora les voy a platicar algunos tipos de intervenciones que se hacen como de manera inicial o cómo se sugiere que sea. Obviamente todo esto que estamos platicando no es absoluto, ¿no? O sea, porque todos somos diferentes y todos los pacientes somos diferentes. Entonces, esto es en lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que empecemos con este tipo de intervención que es verbal y que después nos sigamos. Ahorita vamos a ir viendo las etapas de intervención o los tipos de intervención que existen. Pero obviamente esto es cuando estamos como un poco alertas o cuando ya detectamos que se puede exacerbar la sintomatología o que el paciente puede entrar en crisis. Empezar con este tipo de intervención. Cuando ya se nos fue el tiempo a lo mejor para hacer una intervención verbal, pues a lo mejor nos vamos a saltar la intervención verbal por si está en riesgo el paciente y vamos a hacer otro tipo de intervención que veremos, ¿no? Pero bueno, los tipos de intervención, digamos que de menos grave a más grave en la sintomatología del paciente es así. Empezamos con la intervención verbal, que tiene que ser muy importante la comunicación. Aquí es, para que esto también funcione, lo ideal es que tengamos la psicoeducación, ¿no? Que sepamos qué padecimiento tengo o qué padecimiento tiene mi familiar o mi paciente y de qué se trata o de qué consiste para yo entender un poco de qué se trata, ¿no? O qué puedo hacer o qué sintomatología presenta y qué puedo hacer con eso. Entonces, la comunicación es primordial, tiene que ser una verbalización muy explícita. Esto generalmente, cuando somos explícitos y contundentes con el paciente, aunque esté empezando una crisis, disminuye el riesgo de que se escale a lo mejor la crisis o que se haga más intensa. O sea, muchas veces, y lo ideal es que con la intervención verbal podamos ir frenando la exacerbación de esa crisis para poder alcanzarla antes de que ya sea así como muy explosiva la cosa, ¿no? Entonces, esto nos puede ir disminuyendo riesgos de agitación o de que la crisis ya se vuelva incontenible con la forma verbal. Entonces, la comunicación se sugiere que sea directa, que seamos comprensivos, que seamos persuasivos, dependiendo de la patología del paciente, y que seamos muy firmes. Firmes no quiere decir que seamos agresivos. O sea, firmes es como con los niños, ¿no? O sea, no necesitamos gritar para poner un límite. Entonces, decir, sí, o sea, no, no puedes comerte el dulce hoy después, antes de la comida. Te vas a comer un dulce después de comer. Pero mamá, no sé qué, y el berrinche y no sé qué, sí, o sea, yo sé que quieres el dulce, pero no te lo vas a comer y no se lo va a comer antes de la comida, se lo va a comer después de la comida. Punto. Y ya, no tenemos que gritar, no tenemos que regañar, no nada. Sí, yo sé que quieres el dulce, pero no hay forma, te lo tienes que comer después de la comida. Y cumplir eso y punto, o sea, no pelearnos con ellos, ¿no? Y ahorita voy a decir un poco los tipos de intervención que podemos hacer. Aquí está. Estas sugerencias son como un poco universales, ¿no? O sea, son formas que tanto el personal médico como sobre todo familiares o las personas que estamos cerca de los pacientes tenemos que conocer para poder contener la situación, para disminuir el riesgo del paciente, sea cual fuere, y para disminuir el riesgo también de las personas que están alrededor en caso de que exista. Entonces, la intervención verbal tiene que ser con una voz calmada y con el tono de preferencia bajo. Los pacientes que están entrando en crisis o en un cuadro de agitación, sobre todo si hay síntomas como psicóticos, ¿no? Pero puede ser en general. Están en una situación física y emocional como de alarma extrema. Yo me imagino que todos hemos tenido alguna situación de riesgo, o sea, no necesariamente grave, pero por ejemplo, cuando nos vamos a caer, ¿no? Nuestro cuerpo, o sea, como que luego segregamos la adrenalina que nos hace o sea, como ponernos alerta para ponernos fuerte y meter las manos
o darme la vuelta si es que me va a caer algo encima, o sea, porque la idea es sobrevivir, ¿no? Entonces, ponemos todo nuestro sistema en alerta para que actuemos rápido y podamos sobrevivir ante esa situación de estrés o de angustia o de riesgo que sentimos que estamos viviendo. Los pacientes que están entrando en crisis, muchas veces podríamos decir que así se siente, su cuerpo así lo vive, o sea, están en modo supervivencia, digamos. Entonces están o sea, la adrenalina puede estar muy arriba, el cortisol está muy arriba, que son las hormonas del estrés. Y entonces no se van a detener a pensar porque lo que necesitan es sobrevivir, real o subjetivo, pero esa es su vivencia. ¿Ah? Entonces, si yo llego agresiva a decirle, a ver, ¿qué te está pasando? No va a funcionar. Entonces, yo, que no estoy en la crisis, conociendo esto, voy a intentar comprender que sea lo que sea que le está pasando a mi paciente, no es por mí, ni depende de mí, es por la situación que el paciente está viviendo. Entonces, es su realidad y eso es lo que él está reaccionando ante su realidad, porque se está sintiendo muy mal, porque siente que están hablando de él, porque siente que no puede más con tanto estrés, porque quiere llorar todo el día, por lo que queramos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para ayudarlo? Voy a llegar amable, voy a llegar tranquilo y voy a hablarle con una voz calma, con un tono bajo, pero contundente. Frases sencillas y concretas porque sí, pues nos podemos dar una gran explicación y no nos van a escuchar. Entonces tiene que ser muy contundente, así de, aquí estoy, te puedo ayudar de alguna manera, y si vemos que no, o sea, que no hay forma así, bueno, ven, te quiero ayudar, voy a hablarle al doctor, o ven, vamos a hacer algo para que estés mejor. Hay que ser flexibles y firmes en el diálogo. Esto quiere decir que si, no, déjame solo, ok, no te puedo dejar solo porque estás en riesgo y me preocupas, pero te voy a dar espacio. Me quedo aquí afuera del cuarto, pero dejamos la puerta abierta, ¿no? Y aquí estoy por si necesitas algo. No me voy a ir porque me necesitas y quiero estar contigo. Es que yo no quiero, ok, no me voy a ir porque, o sea, a lo mejor ya no me acerqué mucho y fui flexible de no estar ahí pegado, pero estoy ahí y no me voy a ir porque sé que hay riesgo, ¿ok? Y dar certeza de que lo voy a ayudar. Yo sé que te la estás pasando muy mal, aquí estoy, vamos a hacer algo para que estés mejor. Ya sabes que puedes estar mejor, o ya sabes que podemos hacer cosas para estar mejor, o ya sabes que podemos ir al doctor y vamos a hacerlo para que te sientas mejor. Yo sé que vamos a buscar la forma de que estés mejor, pero necesito que vengas, ¿no? O necesito que me acompañes, o vamos a respirar para buscar una solución que a ti te favorezca. O sea, el chiste es o sea, no desesperarnos con ellos. Yo sé que es complicado o que puede ser difícil, pues porque nos mueve también fibras dolorosas, ¿no? Sobre todo si es alguien que queremos o que nos importa, pero justo por eso yo los invito a que a lo mejor ampliemos el panorama y que en ese momento de crisis yo no entre en crisis con él también, sino que sepa que puedo hacer estas acciones para mejorar la situación. Ahora, otra forma de ayudar como de forma verbal es, esto es pasajero, te vas a recuperar, porque acuérdate que has estado mejor, a lo mejor necesitamos ajustar el tratamiento, a lo mejor necesitamos regresar a terapia, lo que sea, pero esto va a pasar y vas a estar mejor. Negociar para que acepte la ayuda profesional. Muchas veces nuestros pacientes no quieren ir al doctor porque ya están cansados o porque creen que no les ayudamos o lo que sea, y es su realidad, o sea, en el momento así se sienten, porque pues sí, o sea, se sienten mal. Entonces, yo sé que te estás pasando muy mal, vamos a respirar, yo te acompaño, acompáñame al doctor para que veamos qué está pasando o para que nos dé otra opción. O sea, hay que negociarlo y ahí sí depende mucho también de la persona, o sea, de nosotros conocemos a nuestros familiares, ¿no? O a nuestros parientes o a nuestras personas. Entonces, ya sabremos cómo por dónde llegar o qué es importante para ellos para poder negociar con ellos que acepten la atención. Y que ustedes van a estar ahí o que siempre vamos a estar ahí para superar la crisis y que va a pasar porque ya ha pasado o porque puede estar mejor. La decisión terapéutica depende del médico tratante. Esto es bien importante y lo puse así porque muchas veces cuando el paciente está en crisis,
se va contra las personas más cercanas o contra las personas que sabemos de alguna manera que siempre van a estar, ¿no? Que generalmente son nuestros papás o son nuestros con los que vivimos, ¿no? Entonces es bien difícil porque para mí como mamá sentir ese rechazo, sentir ese enojo, sentir que va contra mí, pues puede ser doloroso, pero esto es importante que lo sepamos. O sea, ellos hacen esto porque saben que nosotros siempre estamos, de alguna manera es el lugar seguro. Ujú. Pero esto es desde su malestar, no es porque sea real, es porque en ese momento se sienten mal. Y si nosotros nos aventamos el tema de que vamos a darle el tratamiento porque no sé qué, quizá pueda dificultar la relación un poco más en ese momento de crisis. Entonces, sí, vamos, sí, o sea, y dejarle al médico lo que es del médico. O sea, yo no voy, o sea, el doctor indicó esto, o sea, el doctor dijo que te tenemos que llevar cuando hay crisis, o sea, como para que la situación en el momento de la crisis en casa o con la familia o con las personas con las que viven sea menos tensa. O sea, que no recaiga también en mí de, claro, tú me quieres llevar para que no sé qué. No, o sea, es culpa del doctor y de alguna manera no es culpa, sino que es responsabilidad del doctor ajustar el tratamiento o hacer las intervenciones que se deban hacer ya en un ambiente hospitalario o de consultorio, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si haya algo que quieran como mencionar sobre lo verbal. Compañeras, la doctora también mencionó que pueden ustedes hacer preguntas, si Blanca o esta Socorro quieren hacer preguntas o algo las inquieta, adelante, compañeras. Hola, sí, Elias. Bueno, yo ya ves que no me di cuenta porque sus crisis de Fernando siempre como que cambian, no es igual. Ahorita él ha dejado de comer, pero toma la dosis máxima de clozapina. Yo siento que algo le duele, pero con él es muy difícil que me explique. Y le reviso el estómago, las uñas, porque él depende de mí un 90%, ¿no? Yo lo baño, yo estoy al pendiente de su cuerpo, pero sigue sin dormir, sigue comiendo poco. Entonces yo estoy esperando que esto pase. Hace 2 años él estuvo hospitalizado aquí en el de la salud, pero salió igual, ¿no? Salió igual. O sea, yo como que ahora lo veo más diferente. Esto es raro. ¿Qué va a pasar después de que ya él toma la dosis máxima de clozapina? Ya ves que luego necesitan ir muy, muy psicóticos para que los internen. Y yo vivo acá en el Estado de México, irme al Fray dije, no, lo voy a estabilizar. Ya empecé a razonar, ya empecé, sí me agredió, se le llenan los ojos de lágrimas, pero él no es no es funcional. Fernando no es funcional. Él no le puedo dar una sopita de letras, unos cubitos. No, 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 no. Él lo que encuentra lo destroza. Es muy difícil con él. Me está costando mucho trabajo. Yo no sé si tenga la capacidad de darse cuenta de todo lo que pasamos estos meses o extrañe algo, porque ¿qué tienes? Le toco a ver si le duele algo. Ni siquiera lo he podido llevar a cortar el cabello, porque me da mucho Si miedo que quiere, ahí se detone. si quiere, ahorita vamos a seguir con, con los tipos de intervención, y al final, si quiere, ya comentamos el caso. O sea, ahorita era pasando la intervención verbal. O sea, sí, yo sé que Ok, hay casos bien complicados y ahorita si quiere vamos viendo eso, y ya, al final si quiere comentamos bien el caso. Ujú. ok, está bien, gracias. Gracias. Bueno, y la intervención que seguiría después de la verbal ya sería la farmacológica. Esta se refiere al empleo seguro, adecuado y juicioso de los psicofármacos. Esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Em, Cuando vemos pacientes en los hospitales, por ejemplo, o en los consultorios, ¿no? Y determinamos que el paciente tiene cierta enfermedad o cierto padecimiento, ofrecemos o más bien indicamos el tratamiento que requiere según las características que tiene el paciente o la sintomatología bajo la prescripción médica especializada. Y muchas veces lo que hacemos es dejar dosis de rescate o le decimos al familiar o al paciente cómo tomarse el medicamento si empieza a tener algún tipo de crisis o si hay alguna situación de insomnio. O sea,
Entonces, hay que usarlo de manera responsable de acuerdo a los síntomas de cada paciente y a las circunstancias que tiene cada paciente. Entonces, esa sería la siguiente tipo de intervención, que sería farmacológica. La contención física, que sería como un paso más, ¿no? Aquí ya implica la inmovilización humana o la contención mecánica. Esto tiene todo un tema, ¿no? Es todo un tema en derechos humanos y todo esto, porque sí, o sea, puede ser muy complicado. Sin embargo, es estrictamente necesaria en ciertos casos cuando es inminente que el paciente se va a hacer daño o que puede hacer daño a alguien más. Generalmente esto se sugiere que sea bajo la supervisión del médico y bajo ciertos criterios muy específicos en caso de requerirse, y hay técnicas específicas para llevarse a cabo. Esto generalmente es en hospitalización. Y en caso de que no se pueda, solicitar ayuda, ¿no? Aquí, que se debe hacer generalmente sin demora y cuando la situación lo requiera. Esto, o sea, yo sé que así si lo leemos puede sonar como fácil, yo sé que no es nada fácil, y también sé que cuando estamos en la situación nos puede ganar la emoción o nos puede ganar la preocupación o la angustia, y entonces se nos puede olvidar fácilmente esto, sobre todo cuando estamos involucrados afectivamente, ¿no? Pero hay que intentar observar las señales para adelantarnos a estas situaciones, ¿no? Y que podamos contenerlo antes de requerirse. Hay casos en los que, aunque veamos señales, no lo vamos a poder contener antes. Y esto no depende tanto de nosotros como familiares o como médicos, porque también depende mucho de la sintomatología y de la evolución que tenga el paciente. Desafortunadamente, muchos padecimientos psiquiátricos, cuando ya tienen mucho tiempo de evolución, sobre todo los padecimientos que tienen, que son psicosis crónicas, cuando hay mucho tiempo de evolución, puede haber ya un deterioro cognitivo o un deterioro ya en el que quizá pueda ser más difícil contener los cuadros de agitación. Entonces hay que buscar las alternativas que muchas veces pueden ser farmacológicas. Muchas veces se requiere una contención y un apoyo psicosocial como más fuerte, porque el desgaste del cuidador también es un tema bien importante que te puede perjudicar también la evolución del paciente y de la familia, ¿no? Entonces, o sea, esto que estamos hablando yo sé que es álgido y sé que puede ser muy complejo, pero en medida de lo posible hay que buscar ampliar las redes de apoyo para poder descansar de alguna manera en el hombro de alguien más, ¿no? Sea un poco más llevadera la situación cuando sintamos o creamos que no podemos o que ya no tenemos más herramientas, o sea, como para descansar y pensar en otras posibilidades. En medida de lo posible, cuando hacemos las intervenciones verbales como familiares, ¿no? Antes de llegar al doctor o al especialista, se sugiere evitar amenazas, gritos, críticas, discutir con el paciente, porque si está en crisis difícilmente va a escuchar o difícilmente va a ponerse a razonar. Y si él está en estado de supervivencia, por lo que platicábamos hace ratito, va a ser más complicado que a lo mejor pueda aceptar como, o que pueda comprender que ya a lo mejor es una medida desesperada, ¿no? Que le están gritando o amenazando porque él no se siente bien. Entonces, si nosotros tenemos estas conductas, muy probablemente en lugar de disminuir el malestar, podemos exacerbar esa angustia o ese enojo y poder salir peor. También se sugiere evitar mirarlos fijamente a los ojos, porque esto podrían tomarlos, si están enojados, como retarlos y puede agitarlos más o puede detonar la agitación psicomotriz. Evitarse que representemos un tipo de obstáculo, ¿no? O sea, esto es como estar muy cerca o querer a fuerza tocarlo cuando él no quiere. Pues guardar distancia, que es un poco el ejemplo que les decía hace rato de, ok, me quedo fuera de tu cuarto, pero aquí estoy, ¿no?
buscar culpables, hay que evitarlo también en medida de lo posible, ¿no? De sí, claro, porque tú no te tomas el medicamento, sí, es mi culpa, porque no es que, o sea, como que eso dejarlo a lo mejor a un lado en ese momento, aunque sea complicado, y evitar perder tiempo. Esto se refiere a que si estamos viendo que hay una posibilidad de una agitación inminente o de que entre en crisis de manera inminente, a lo mejor no esperarme a que sea la crisis, ¿no? O sea, ya estar en lo más álgido de la crisis y entonces buscar ayuda, quizá hacer una llamada telefónica a los servicios de salud o a algún familiar. Buscar en esas situaciones, que esto de buscar entraría también en este tema de evitar perder tiempo, ¿no? Ayuda profesional en medida de lo posible, o sea, acudir al hospital o al doctor o con quien conozca, como en el tema de salud a mi paciente o a mi familiar. Buscar que alguien más venga, o sea, que podría ser algún otro familiar o alguna persona conocida que pueda romper un poco a lo mejor la situación de tensión, ¿no? O sea, que no llegue amenazante, sino que llegue en la mismo tono, así como, este, como calmados, caminando lento, bajando la mirada, hablando bajito, o sea, como todas estas intervenciones, porque acuérdense que ellos están en alerta, porque están en riesgo, se sienten en riesgo, aunque no sea real, pero ellos así lo viven. Entonces, si yo llego amenazante, pues se van a defender, aunque no tengan de qué, pero porque acuérdense que su vivencia es esa. Entonces, intentar romper esa tensión con la llegada de alguien más, pero no de manera amenazante, o sea, como para acompañar, y que no sea alguien desconocido, de preferencia. Pedir ayuda en caso extremo, esto se refería un poco como a si es necesario pedir ayuda, no sé, al 911 o algún elemento de seguridad, hacerlo, ¿no? O sea, si es que está en riesgo la persona o las personas que están alrededor. Y obviamente considerar acudir al servicio de urgencias, ¿no? Si ya nos ganó la agitación o la crisis, pues a lo mejor ya no va a ser opcional, ¿no? Vamos a tener que ir. Y bueno, una vez que estamos ya, o que alguien ya vino a la ayuda, ¿no? O acudimos al servicio de urgencias, o que alguien ya vino a apoyarnos para el traslado. Entonces, yo como familiar, ¿qué tengo que hacer? Comunicar, o sea, acompañar y comunicar. ¿Qué tengo que comunicar? Lo más objetivo y brevemente posible, los datos básicos del paciente. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué padecimiento tiene? Si es que sé qué padecimiento tiene. eh, y que está en crisis porque, no sé, tronó con el novio, con la novia, o porque empezó a escuchar voces, o porque sintió que lo amenazaban. O sea, los datos que nosotros ubiquemos que fueron el detonante de esa situación o de esta crisis, para que el personal médico o paramédico sepa más o menos por dónde va la cosa, en lo que ya recibe una atención a lo mejor hospitalaria si es que lo requiere o especializada. Y colaborar con el profesional sanitario o de apoyo, o sea, eso, ¿no? Decirle qué pasó, cómo pasó, por qué se agitó o por qué está entrando en crisis o por qué tuvo el intento o lo que haya sido, ¿no? Y los datos generales, si es alérgico, ¿no? Etcétera, y colaborar, o sea, necesitan información, les doy la información. Acuérdense que es una urgencia psiquiátrica, o sea, no es opcional, o sea, es o sea, creo que ustedes lo entienden muy bien, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que no lo comprende, ¿no? O sea, como que no ven sangre correr, entonces no es urgencia. No necesitamos eso, o sea, es una urgencia y como urgencia se debe tratar, porque es como cualquier otra urgencia médica. Pues aquí está lo que les digo, ¿no? La aproximación al paciente en urgencia psiquiátrica es en principio similar a la de cualquier urgencia médica. O sea, no es similar, yo diría que es igual a cualquier urgencia médica. O sea, se tiene que atender porque se tiene que atender. Está en riesgo la integridad del paciente y muchas veces de alguien más, ¿no? La entrevista y la exploración física, esto es importante que lo sepamos también o que lo tengamos ubicado, ¿no? Que se adecúan de acuerdo a las circunstancias. Obviamente, no, muy probablemente la entrevista y la exploración física de un paciente que llega con agitación psicomotriz va a ser muy distinta a la entrevista y exploración física de un paciente que llega caminando por un ajuste de tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, o sea, hay que ser flexibles también en cómo se atiende a este tipo de pacientes
Porque lo mismo, o sea, o nos podemos preguntar, pero ¿por qué cuando yo fui al doctor por una gripe, primero me hacen mi historia clínica y mi ficha de identificación y luego me exploran y me dan el tratamiento? ¿Por qué aquí no lo han explorado? ¿O por qué aquí no lo entrevistaron? Pues porque a lo mejor las circunstancias de este paciente no son iguales a las que cuando yo fui por un resfriado al doctor, ¿no? Entonces hay que ser flexibles también en saber, obviamente, qué esperar en la atención al paciente, de acuerdo a cómo viene, ¿no? Ok. Bueno, esto es lo que creo que también lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Si por definición la urgencia demanda una intervención pronta y rápida, ¿no? No podemos dejar de lado que pueda tratarse de alguna otra patología descompensada o debutando que tenga síntomas psiquiátricos, ¿no? O con expresión psiquiátrica. Esto podría ser, no sé, una tormenta tiroidea o podría ser un desajuste metabólico, puede ser un debut de lupus, o sea, hay muchas enfermedades que podrían asimilar a una enfermedad psiquiátrica per se, ¿no? O sea, sin este origen, y no necesariamente lo es. Ok, obviamente si llega el paciente y coopera y nos da la información, si no es suficiente, pues tenemos que recurrir obviamente a los pacientes, a los familiares o a los acompañantes. Y es por esto también que muchas veces pedimos que el familiar acompañe al paciente, ¿no? O alguien que conozca bien al paciente lo acompañe porque pues casi siempre tenemos que obtener más información de la que muchas veces el paciente en una situación de urgencia nos puede dar por la condición del padecimiento en ese momento, obviamente, ¿no? Bueno, las urgencias psiquiátricas prioritarias, aquí tendríamos el paciente suicida, que es importante que sepamos que las ideas, amenazas o intentos son causas importantes de urgencia psiquiátrica, o sea, estas son urgencias sí o sí hay que ir al doctor. Este autor las clasifica en 4 tipos, pero bueno, hay diferentes expresiones, ¿no? De gestos suicidas o de ideación suicida, que ahorita vamos a ver. Los que conciben el suicidio como un paso a una vida mejor, él los refiere, él los divide así, digamos, ¿no? Los que cometen suicidio como consecuencia de una psicosis asociada a alucinaciones, generalmente las alucinaciones pueden ser de daño o imperativas. Las imperativas son cuando les dan órdenes de hacer daño, ¿no? No es porque el paciente sea malo, no es por estigmatizar, no nada. Y afortunadamente son los menos de los pacientes, pero existen este tipo de alucinaciones que les dan las órdenes de hacerse daño o a alguien más. Aquellos que cometen el suicidio como venganza contra otra persona amada, que a lo mejor no necesariamente es una psicosis sintomática, ¿no? Sino alguna crisis a lo mejor relacionada con la personalidad del paciente o con un episodio depresivo grave, ¿no? Aquellos de edad avanzada para quienes el suicidio es una liberación, que esto pues también se ve en algunos pacientes adultos mayores, y se considera que hay una relación entre el suicidio y los intentos de suicidio y enfermedades de diferente tipo, que esto es lo que les decía, no necesariamente tiene que ser psiquiátrico, o sea, muchos pacientes con cáncer, a lo mejor terminal, lo piensan o lo intentan, o sea, hay que evaluar toda la situación, no todo es psiquiátrico, ¿no? O sea, pero puede tener asociación. Hay otras formas cuando hablamos de suicidio, cuando es un tentativo o solo se queda en el intento, cuando hay un suicidio frustrado, cuando hay un parasuicidio, cuando es un suicidio consumado. La atención a lo mejor no va a ser para el paciente, sino para los familiares. El suicidio asistido, que en algunos países está legalmente aceptado, o es legal, el suicidio colectivo, un suicidio accidental o un suicidio ampliado, que aquí ya a lo mejor hablaríamos de una psicosis puerperal o de un intento en depresión postparto, ¿no? Cosas así. Entonces, todos estos que estamos hablando, no podemos quitarle el nombre de urgencia psiquiátrica y tiene que atenderse sí o sí con el especialista. La depresión, los trastornos depresivos, cuando generalmente son graves, ¿no? Y que tienen el riesgo suicida, también sería una urgencia psiquiátrica porque tendríamos que llevarlos a atención. Ansiedad y ataques de pánico, sobre todo los ataques de pánico, que es una sintomatología muy marcada, donde el paciente literalmente siente, así lo describen, ¿no? O sea, como la muerte inminente,
y entonces o tanta desesperación o sienten que se van a volver locos y esa expresión la usan tal cual o que les está dando un ataque al corazón, ¿no? Y entonces en la situación de tanta angustia tan intensa, toman decisiones desesperadas, ¿no? Y no es porque lo quisieran hacer, no es porque lo habían planeado, no, no. O sea, pueden tener el riesgo de cometer suicidio o de hacerse daño para disminuir esa angustia que puede ser aniquilante para ellos. Entonces, esta también es una urgencia psiquiátrica, porque además muchas veces también se confunde con ataques al corazón, ¿no? Con infartos al miocardio. Entonces, estas son, sobre todo los ataques de pánico, una urgencia psiquiátrica que hay que atender sí o sí, porque también puede traer muchas consecuencias. Y bueno, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que, bueno, aquí está lo que les decía, angina de pecho, una intoxicación por cafeína, que esté en delirium, que sea una crisis epiléptica parcial, que tengan hipoglucemia. Todas estas que dicen aquí, intoxicación por sustancias, tirotoxicosis, o sea, todas estas enfermedades o todos estos padecimientos pueden estar asociados y también pondrían en riesgo al paciente. Entonces, no solo psiquiátrico, sino también metabólico, cardíaco, lo que sea, y hay que atenderlo como tal, como una urgencia, ¿no? Médica. Otra urgencia psiquiátrica podríamos decir que es la agitación psicomotriz y o la violencia, ¿no? Que aquí es la agitación psicomotriz es una actividad motora exagerada, desorganizada, que se asocia a exaltación y excitabilidad mental. Muchas veces la agitación psicomotriz asociada a los padecimientos psiquiátricos puede estar desencadenada por muchas de las cosas que ya platicamos, ¿no? O sea, o porque empiezan con una psicosis sintomática que podría ser ideas delirantes de daño, de persecución, alucinaciones auditivas de daño, de imperativas, ¿no? Que les den la orden de que si no hacen esto, algo muy malo le va a pasar a su familia. O sea, todo eso genera mucha angustia y generalmente esto hace que el paciente se agite. Se puede presentar en cuadros psicóticos, en trastornos psicóticos, que podría ser a lo mejor un ataque de pánico, y en trastornos mentales orgánicos. Orgánicos se refiere a esto que decimos, ¿no? O sea, como una tormenta tiroidea o algún desajuste metabólico. Y también puede estar asociado a los cuadros de agresión o violencia. Aquí es bien importante no estigmatizar. O sea, no todos los pacientes que se agitan son violentos y no todos los pacientes o las personas violentas tienen un padecimiento psiquiátrico. O sea, de hecho, hay menos riesgo de que un paciente o una persona con un padecimiento mental sea violento que alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces, o sea, no me gustaría que esto se vea como que se asocia violencia a padecimiento psiquiátrico, porque no, pero puede estar asociado, o sea, con el 100% no, o sea, pero en la minoría muy específica, con síntomas muy marcados y que generalmente el paciente siente como que le van a hacer daño, pueden presentar violencia por defenderse, pero no son la mayoría de nuestros pacientes, ni está asociada la violencia a los pacientes psiquiátricos, o sea, no hay forma y no tiene nada que ver, ¿no? Y esto es parte del estigma que también hay. Bueno, la violencia o la agresión es eso, como con la necesidad de defenderse cuando hay síntomas psicóticos muy marcados. La agitación psicomotriz puede presentarse por un trastorno de adaptación, porque tienen un ataque de pánico, por una agudización de la esquizofrenia sintomático, con síntomas psicóticos agudizados, un cuadro de manía en un trastorno bipolar o una manía asociada a una enfermedad de la tiroides, una encefalitis, que es una infección viral cerebral. Puede ser que haya una intoxicación, no sé, por daño renal, una encefalopatía hepática, o sea, o renal, ¿no? Entonces puede ser como por muchas causas un episodio de agitación psicomotriz, pero hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, estas podrían ser otras causas, ¿no? Que serían toxicológicas, a lo mejor una intoxicación por alguna sustancia, abstinencia también, que esto pondría en riesgo la vida del paciente. Más allá de la agitación tendríamos que preservar su vida, y si es una urgencia psiquiátrica, porque por la abstinencia podría haber datos que sí hay datos que sí pueden poner en riesgo la vida del paciente.
metabólicas, como ya platicamos, y las cardiovasculares, ¿no? Que muchas veces los ataques de pánico se asocian con, se confunden con ataques al corazón o infartos al miocardio. Y bueno, eso sería en general las urgencias que podríamos encontrar. No sé si quieren que hagamos como que ahondemos en algo de lo que hablamos, o si quieran mencionar algo más, Elías. Pues creo que Blanca tenía por ahí una inquietud. Blanca, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, si quieres consultar algo, adelante. Bueno, pues esa era mi inquietud, ¿verdad? Después de las 4 clozapinas que él toma, yo lo noto cansado, amarillo. Le hicieron apenas el 29 de enero, estuvimos allá en el Fray. Sus estudios me dicen, hay, son datos todavía dentro de lo normal. El color amarillo, la infección de vías urinarias que le detectaron, no me recetaron medicamento. La verdad es que yo le doy el té, que le doy cosas así, ¿no? Pero yo sí lo veo con los ojos amarillos, yo sí lo veo muy, muy decaído. ¿Y le tomaron, ¿Qué? perdón, ¿Laboratorios? sí, Sí. O sea, yo sí lo noté un poco mal. Dije, bueno, o sea, está dentro de los rangos normales para tomar 4 clozapinas. Ok, pero yo lo veo, no quiere comer. A mí me alarma mucho eso. Ahorita, yo tengo 25 años batallando ya con él. De alguna manera, esa doctora Wendy López, que él tuvo cuando tenía 6 años, me decía, es que ustedes los conocen. Ustedes dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces yo trato de observarlo lo más que puedo. Ya le doy 2 clozapinas en la mañana porque lo estaba manejando diferente. Pero ahora para que podamos salir a trabajar, porque yo en este momento pues estoy trabajando. Miren, estoy aquí en mi changarro, me lo tengo que traer, él es Fernando, aquí está, miren. Entonces, al darle yo las 2 clozapinas en la mañana, después de que tuvo la crisis el día jueves, lo noté ya como que bajó la intensidad, esa cosa que él tenía, el de estarse meciendo, se sangra las palmas de las manos de tanto mecerse. O sea, yo ya tengo mucho tiempo, yo lo conozco. Ahorita creo que logré que se calmara, pero si él sigue con ese color amarillo en los ojos, si él sigue con esas ganas de no comer y de no dormir, ahorita está cansado. Pero ¿qué desayunó? Un pedazo de torta y su leche. Y él es de muy buen comer, ha dejado de tomar agua. Entonces, pero a mí me dijo la doctora, no hay más. Una vez que la clozapina deje de hacer efecto, no hay más. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar con Fernando? ¿Cuántos años tiene Fernando, Blanca? 27. 27. Él lleva 6 años tomando clozapina, 7 ya. Y con el desabasto, no, hombre, no le cuento. Yo lo tuve que amarrar, infinidad de cosas, porque era su vida de él o la mía. Sí, yo sé. Sí, pues mire, no sé, o sea, digo, tendríamos que ver, ¿no? Pero hay otras alternativas, ¿no? Yo no sé a qué tratamientos él ha tomado, ¿no? O sea, me imagino que han sido farmacológicos. Sí, No, ketiapina o latina. no sé si han intentado, o sea, como que o sea, hay opciones, ¿no? Digo, no puedo opinar porque no conozco el caso como al 100%, ¿no? Más que lo que usted me está contando y no sería ético tampoco de mi parte como meterme más si no lo conozco, ¿no? Pero hay opciones que a lo mejor podría usted investigar en el hospital, ¿no? O sea, no sé, existe, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva que se mal conocía, ¿no? Y se mal usaba en otras épocas, pero que ahora está como muy estudiada y es muy riguroso el protocolo para acceder a eso. Las consecuencias en realidad no son malas, ¿no? Y puede tener buenos resultados. O sea, no sé si su hijo es candidato porque no lo conozco, ¿no? O sea, tendría que conocer muy bien su historia y ver su expediente y su todo, ¿no? Pero, o sea, existe esa posibilidad, ¿no? Que eso tendría usted que indagarlo en el hospital, ¿no? O con el médico tratante y ver, o sea,
qué posibilidades hay. O sea, quizá también por la edad que él tiene, y le digo, todo esto se lo menciono con reserva porque no conozco el caso, ¿no? O sea, no hay absolutos y no me atrevo a decir que le va a funcionar X o Y porque no conozco el caso. Tendría que conocerlo y estudiar bien su historial para saber, ¿no? Pero hay posibilidades como terapias de rehabilitación, terapia laboral, o sea, está hospital parcial, que creo que está en fines de semana ya, o sea, este tipo de actividades que creo que a él le podrían dar eh, otras posibilidades, ¿no? Y también a usted, obviamente, porque es muy cansado, ¿no? Pero Soy yo quizá en es, el entorno, no hay perdón, más. Soy yo. Yo no tengo, o sea, siempre que se ha puesto mal soy yo. No hay más familias, soy yo. No hay sí, un sí, tío, no sí, hay un amigo, pues no. es Un súper patrullero cansado. hace mucho tiempo. Sí, 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 Y la es muy, verdad es que sí. sí, y es muy valiente de su parte, Blanca, hacerlo, la verdad. O sea, es muy, o sea, de reconocerse, porque yo sé que es súper pesado. Pero existen esas posibilidades, ¿no? Que a lo mejor a él le pueden dar por lo menos más herramientas, ¿no? O sea, como para que él haga algo más. No sé, le digo, no puedo decir nada más porque no conozco el caso, pero hay opciones terapéuticas que pudieran ser, pues a lo mejor que podríamos indagar, ¿no? O que podría indagar como posibilidades para él, pero eso pues depende de su historia, pues, ¿no? O sea, eh, y sí, o sea, es importante obviamente que tengan el seguimiento de todos sus estudios de laboratorio, pues porque hay que preservar primero su salud, ¿no? Entonces, o Sí, sea, sí, sí. hay que estudiar todo eso para ver que todo esté bien, ¿no? Y mientras eso esté estable, creo que hay posibilidades que podría preguntar o indagar, ¿no? Si él Doctora, es candidato. Sí, doctora, ¿cómo es esto del hospital parcial de fines de semana, decía? sí, es un hospital donde se les da la atención, o sea, es para cierto tipo de pacientes. Ujú, que tienen los criterios tal cual en el hospital, ¿no? O sea, de qué pacientes son candidatos a ingresar a este programa, pero ellos ingresan y se les ofrece ahí la atención pues, médica, o sea, especializada, etcétera, ¿no? Psicológica, psiquiátrica, y aparte se les ofrecen distintos tipos de terapias, ¿no? O sea, como terapia a lo mejor laboral, terapia grupal, hay psicodrama, o sea, como que depende de las características de los pacientes, se les ofrecen las alternativas que tienen Y en el al hospital. familiar, al familiar, o sea, al que ve por su paciente. También se les dan como pláticas de psicoeducación. Ujú, Sí, porque aquí todo deriva de, como la compañera Blanca, explicábamos más o menos su caso, porque ella nos ha autorizado precisamente para que nosotros, el colectivo está formado por pacientes y familiares. ujú, Entonces, cuando una compañera ve que su familiar o es un paciente que está entrando en crisis, pues todos nos volcamos para ver de qué manera ayudamos. apoyarlos. Por eso, a Ujú, través de la psicoeducación que ustedes dan, ujú, cuando fue este caso de la compañera Blanca, pues todos decíamos que más o menos qué le podría funcionar, ¿no? Para apoyarse, por ejemplo, llamando al 911, ¿no? ujú, Porque y Blanca, ella dice que sí, no tiene familiares al lado, pero pues nosotros ya somos como una familia. Entonces nos ujú, apoyamos, crea una red muy grande de apoyo. sí. Y yo creo que la compañera Blanca sabe que nosotros, que no está sola, nosotros estamos con ellos, pero uno sí puede pedir el apoyo. Cuando uno habla al 911, doctora, mi duda es, ¿les puede explicar qué está pasando para que ellos tomen, por ejemplo, ayuden al familiar y al paciente para trasladarlos a algún hospital? Es lo que le comentaba hace ratito, o sea, no sé, o sea, yo no sé si ellos pueden hacer eso, ¿no? O sea, sé de casos donde los han apoyado, pero no sé, o sea, yo no sé qué protocolo tenga el 911 específicamente para eso, ¿no? O sea, si quieres, yo me comprometo a indagar sobre eso y ver la posibilidad, o sea, ver si hay forma de que los apoyen con ambulancia. No, yo desconozco eso, la verdad. O sea, yo no puedo decir que sí o que no, no sé. Pero me comprometo a investigarlo y les paso la información contigo
Lo que sí es que, por ejemplo, existen líneas, ¿no? O sea, está la línea de la vida, por ejemplo, donde a lo mejor ahí también podrían ofrecer contención para Blanca, Ah, ok, ¿no? O sí. para los familiares, o sea, no tanto para el paciente, o sea, sino como este acompañamiento también, ¿no? Pues cuando el familiar está también en crisis, no necesariamente igual que el familiar, sino que, pues, que el paciente, sino que pues es muy complicado a veces de sobrellevar, ¿no? Hay líneas también de atención para psicológica gratuita, que también esas redes, si quieres, se las puedo compartir a través de Elías, ¿no? O sea, donde hay posibilidades, pues, ¿no? O sea, como para atención no solo del paciente, sino del familiar, porque pues yo sé que este acompañamiento es bien complicado. No, y esta plática se hizo precisamente, pues es como introductoria para ver casos como el de Fer y el de Blanca, ¿no? Sabemos que no puede ser recomendar, pero le decía, esta red familiar de apoyo, Ujú. pues ha ido fortaleciendo a través de nuestra colectividad. Por eso yo le decía que la compañera Blanca, pues no está sola. Sí, Pero eso está muy bueno. como un inicio, nosotros queremos ir como dándoles herramientas a Blanca y a otros familiares para que tengan más elementos a la mano de cómo actuar. ¿No? Blanca Ujú, lleva toda su vida cuidando a ujú, su, ¿no? Yo que soy ujú, paciente, pues llevo ya muchos años, pero porque tengo la capacidad de más o menos ver por mí. Sigo siendo paciente yo, pero el desgaste psicológico y emocional que sufre el familiar que ve a su ujú, paciente es muchísimo. Y yo quiero creer, porque lo he visto, que este colectivo pues ha descansado esa gran carga que tiene el familiar en todos nosotros y se hace un poco más más leve, pero llevadero. acá nosotros vamos a ver de qué manera ella nos hace llegar información para compartirla con todos, ¿no? Contigo y con todos los que tienen algún familiar. No sé si hay algo que quieras agregar, Blanca. Pues mira, ya en una ocasión me tocó llamar a la patrulla, yo misma lo amagué, yo misma lo pude someter, yo misma nada más esperé que llegaran los patrulleros. Lo único que hicieron fue meterse, sacarlo y sacarme a la carretera. ¿Por qué? Porque no están autorizados para nada más. Eso fue todo lo que hicieron. Yo no Ujú, puedo llevar al niño amarrado al Samuel Ramírez porque tampoco está permitido. En el de Granja La Salud, al internarlo a él, me internaban a mí. O sea, era algo terrible. Aparte de ver a Fernando, no solo lo veía yo a él, sino veía a otras gentes. ¿No? Dije, a ver en qué momento me da Fernando, me da porque aunque se queda un familiar más, ay, no ha sido terrible. Mi esperanza fue poder entrar al Fray y pues le estoy dando un tiempo, creo que ves que te digo que estoy esperando que esté un poco yo más tranquila, más razonable, más centrada, porque pues no estoy bien, y pues llevarlo, ¿no? Y hablar de eso. Bueno, si ya toma él esas clozapinas y si ya él, como dijo la doctora que lo vio en la granja, es bueno para la vida, pero malo para vivirla, ¿qué sigue? Él no es funcional, o sea, él no trabaja, él no me da para una renta, soy yo. A mí me ayuda más él durmiendo, porque yo puedo ir a surtir mi mercancía, lo dejo dormido, regreso, lo arreglo, vámonos. O sea, yo no quiero convertirlo en algo que no se pueda mover, solamente quiero que me dé tiempo para hacer mis cosas, porque él depende de mí, ujú. nada más. Pero voy a ver esas alternativas. Él tiene, para la doctora, él tiene un retraso mental de moderado a grave, tiene rasgos de autismo, tiene epilepsia parcial y desde hace ya 10 años, pues la esquizofrenia, ¿no? Esquizofreniforme la empezaban a manejar así. Y ha tomado medicamentos sabidos y por haber desde olanzapina, clonazepam, viperideno, mirtazapina, o sea, la verdad es que tiapina, hasta ya se me olvida a veces. Todo lo tengo que anotar, como me dijo una compañera, pero a veces pierdo las esperanzas y a veces digo, me recupero, ¿no? Ahorita Ujú. logré estabilizarlo, Fernando ya lo pude sacar. Desde ayer ya pudimos salir, pero una semana estuvimos totalmente encerrados. Pero voy a preguntarlo, voy a llevar, es que, ¿sabes? Cuando llegamos al hospital, él se queda sentado y él no habla. O sea, me dicen, es que yo lo veo bien, sí, pero es que no lo ve en mi casa. Ujú. Y un pinche gallo es el detonante de todo. No tolera el canto del gallo. Es algo que lo pone, pero se sale de mis manos.
No puedo hacer nada, son vecinos. Es un cerro. No puedo con eso, no lo puedo. Ya le puse tapones, ya le puse infinidad de cosas. No puedo. Pero voy a preguntar por lo que usted me dice y vamos a ver, a lo mejor lo tengo más relajado. Sí, sí, hay que buscar. Trasladarlo en una silla de ruedas, no sé, yo me las ingeniaré. Lo que quiero es que él esté tranquilo porque sí me agrede, sí me golpea, sí. Y sí me gana, pues está al tote y tiene mucha fuerza. Y yo sola. Pero voy a preguntarle, agradezco mucho, ya lo había yo tomado en cuenta eso, que a lo mejor le duele el estómago, la cabeza, y como no me lo expresa, no me sabe decir, dije algo le duele, pues ahí me ven curándole el empacho, dándole el tecito, dándole el Yakult, dándole cosas para la gastritis, porque a lo mejor le arde el estómago de tanto medicamento, o sea, sí lo intento, porque ya son muchos años y ya aprendí. Entonces, esa es mi desesperación, pero pues sí, cuento con el colectivo, cuento con mucha gente, ya sé que no estoy sola. Y gracias por todos esos datos que ahorita nos dio, los tengo muy presentes y pues vamos. Sí, yo, A yo ver, sé que sí, que está complejo. Em, Les mando con Elías la información, ¿no? De estas opciones como también para los familiares, o sea, como, pues porque sí está pesado, o sea, yo sé que está difícil. sí, ya Y, ahora yo también ya estoy bien trastornada. De repente tuve que tomar fluoxetina por parte de su médico, de él, porque no recordaba su fecha de nacimiento. Entonces me dijo, cálmate, busca ayuda tú, busca, pero le digo, todo por tomarme la fluoxetina, no me di cuenta que Fernando entró en crisis. Me sentí Sí, tan culpable. era algo que usted mencionaba, doctora, dentro de la presentación, de la culpa no funcionaba en crisis, o sea, darnos la culpa es bien difícil porque pues yo soy papá también, entonces uno entiende cómo se siente el papá o la mamá, pero yo le decía a la compañera Blanca que no se sintiera culpable porque volvemos a lo mismo. Este tipo de pláticas por profesionales no es lo mismo lo que podemos recomendar en el colectivo de un familiar a otro familiar, porque a lo mejor no le funciona al otro paciente, pero yo sí veo que ya hay más interés por parte de la CONASAMA. Cabe decir que la doctora trabaja en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Toda la información que a nosotros nos puedan dar y que haya más redes, o sea, que alguien como Blanca que vive en Iztapaluca haya soluciones por parte de las autoridades para que ayuden a trasladarlo, por ejemplo, ¿no? A trasladarlo a su hospital, ¿no? Porque está en el Estado de México, entonces eran muchas horas para llegar al Fray Bernardino. Yo la ujú. verdad veo que la Comisión Nacional, la CONASAMA, está haciendo ya mucho ruido en cuestión de salud mental. Yo creo que es para bien. Faltan muchas, pero vamos, nosotros estamos abiertos a toda la ayuda y la información que ustedes nos puedan brindar, ¿no? Entonces, yo a Blanca y a las demás compañeras les voy a hacer llegar la ayuda que usted nos proporcione y esperemos que no sea la última vez, doctora, que participe en este tipo de eventos por Zoom, porque pues el apoyo de ustedes hacia nosotros es invaluable, es lo que nosotros más buscamos. No sé si hay algo que quiera agregar, doctora. Pues eso, o sea, yo sé que es bien difícil y pues también mi reconocimiento, ¿no? A Blanca y a todas las blancas que hay, porque yo sé que es un tema, o sea, sí es un tema que desafortunadamente no es fácil, ¿no? O sea, pero creo que sí hay opciones, o sea, hay opciones por lo menos para que también Blanca tú puedas tener como ese apoyo, ¿no? O sea, como para ti, pues, o sea, como para, o sea, más allá de que el colectivo y que qué bueno que existe, porque también es muy bueno estar acompañados, ¿no? Y eso a veces nos abre el panorama también como para ver opciones o para respirar, ¿no? O sea, como apoyo profesional también para que tú puedas descargar eso, tener esa contención, creo que también vale la pena, porque eso es bien importante para que, pues, o sea, pues sigas ahí al pie del cañón, ¿no? O sea, y todas las blancas que existan, o sea, como que sí está bien difícil, yo sé, y los reconozco, la verdad, por esta labor, y muchas gracias, y sí, la CONASAMA, la verdad es que, pues, estamos súper comprometidos hasta,
pues en abordar los temas sociales, ¿no? Y de rehabilitación y todo esto, es un reto bien fuerte, pero pues gracias también por darnos la oportunidad de estar con ustedes y pues sépanse acompañados igual. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto cuando quieran yo puedo estar aquí. Y les Mu- mando la información con Elías. Ujú. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a la doctora Claudia Cruz, psiquiatra, actualmente trabaja en la CONASAMA. Muchas gracias a las compañeras Socorro y Blanca que se conectaron a este evento. Esta información es para gente como tú, para que sepas que no estás solo o sola y en esta red de apoyo familiar o como paciente. Les agradezco mucho que hayan asistido a este evento y pues que tengan un bonito día. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. 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 Bye. Bye.